Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Bienvenidas a otro episodio de Nido Talks. Esta semana estoy emocionadísima porque vamos a platicar de un tema que normalmente no se platica. Es un tema tabú, es un tema que no sabemos de verdad muchas veces qué hacer o cómo hacerle o cómo hablar del tema, y por eso me di a la tarea de encontrarles a la mejor especialista para poder hablar de este tema. Este tema es cómo hablar de la muerte con los niños. Y aquí tengo a la tanatóloga Lucía Bravo acompañándome. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, de tu invitación, Michelle. Me encantó conocerte y me encanta que hayas creado este espacio. Espero la pasemos increíble. Sí, la verdad que qué increíble que te estás dedicando a este tema. Es un tema cañón, ¿no? O sea, la muerte, los niños y juntarlos los dos. O sea, los papás siempre están como, ¿qué hago? ¿Cómo lo explico? ¿No? Entonces, bueno, antes de que empecemos y nos metamos de lleno al tema, les quiero presentar a Lucía, ¿ok? Lucía es psicóloga por la UDEM de Monterrey. Tiene una maestría en cuidados al final de la vida y tanatología por la Universidad de La Laguna en Tenerife, España. Tiene aparte 1000 puestos. Por ejemplo, es secretaria de la Asociación de Cuidados Paliativos y Tanatología en Sonora. Es socia de la Sociedad Española e Internacional de Tanatología. Es coordinadora del área de tanatología en el Hospital Ignacio Chávez en Hermosillo. Es consultora particular y es facilitadora de grupos de ayuda en duelo y pérdidas, que qué tan importante es. Y lo que más me gusta y se me hace padrísimo, es autora de un libro, que es un libro manual, que se llama Cómo hablar de la muerte con los niños. Entonces, es una expertaza en este tema, aparte de en todo el tema de la tanatología de la muerte, en cómo llevarlo a los niños, cómo poder ayudar a los niños a, cómo como papás, explicarle a los niños sobre la muerte y cómo ayudarlos a los niños a elaborar esta parte de la muerte y el duelo, ¿no? Entonces, Lucía, eres una picuda, de verdad que qué honor, bienvenidísima a Nido Talks. Muchísimas gracias, estamos aquí para hablar de ese tema tabú, como tú dices, y como estamos platicando ahorita, también es mi pasión, y qué mejor que empezar por los niños, que es donde se siembra todo. Me fascina, sí, yo igual es esta parte donde podemos prevenir y podemos ayudarlos a tener como toda una vida plena, impresionante. A ver, entonces quiero empezar a hacerte esta pregunta. ¿Por qué la muerte es un tabú? ¿Nos podrías explicar? Bueno, yo creo que la muerte es un tabú porque está llena de emociones, porque el ser humano siempre se nos ha complicado el tema emocional, nos cuesta mucho trabajo conocernos, nos cuesta mucho trabajo tocar esas fibras que se nos enseña que solamente podemos utilizar la emoción de la alegría, ¿no? Entonces, la verdad, la muerte no tiene que ser precisamente dolorosa, pero tampoco es algo alegre, por así decirlo. Entonces, es tabú porque está envuelta en bastantes emociones, porque queremos tener un control de la situación en todos los aspectos, porque buscamos tener respuestas para todo. Y en la muerte hay muchas cosas que no tienen respuesta, hay muchas cosas que son de fe, que son simplemente de sentir, y el ser humano, creo que nuestro trabajo más grande es aprender a conocernos, aprender a manejar todo esto emocional. Entonces, es un tabú porque no se nos enseña, es un tabú porque no se habla, es un tabú porque nos da miedo educar sobre este tema. Entonces, ¿cuándo va a dejar de ser un tabú? Cuando nos atrevamos a ver a las personas que amamos tristes, cuando nos atrevamos a vernos a nosotros mismos tristes como una emoción, no como algo que va a ser por siempre nuestro estado anímico. No, me puse chinita con esa explicación, está cañón, pues es que sí, ¿no? Y también obviamente viene toda esta parte en donde a nosotros no nos enseñaron a contactarnos con nuestras emociones, entonces pues no podemos contactarlas y no podemos, y nos cuesta mucho trabajo ayudar a que nuestros hijos contacten, no, me fascina. Entonces, a ver, dime una cosa, ya lo que platicamos de que hay que normalizarla, ¿no? La muerte es algo, ¿no?, lo que tenemos seguro en nuestra vida. Dime una cosa, ¿tú crees que también esta parte que está como fuera de nuestro control perjudica y ayuda a que esto siga siendo como un tabú?
Yo creo que eso viene a fortalecer el tabú. ¿Por qué? Porque eso es el lado equivocado, por así decirnos, de enfocarnos en la muerte. Porque lo importante de la muerte es todo lo que las personas vienen a dejar. O sea, cuando nosotros nos queremos enfocar en lo que sigue, en lo que no tiene explicación, es como estar perdiendo el tiempo en lo que sí existió. ¿Sí me explico? Uh-huh. Hay que quedarnos con lo bueno, hay que quedarnos con lo que dejó huella, hay que quedarnos con lo que vamos a extrañar de esa persona. En este caso, por eso nos duele esa ausencia, porque ya no vamos a seguir teniendo ese contacto, logrando esos sueños rotos, todo eso. Entonces, creo que ese es el error, enfocarnos en el ya no, en el hubiera, en las cosas que en realidad nunca sabemos si iban a pasar, si no iban a pasar o cómo iban a pasar. Entonces, sí viene a complicar que sea más un tabú, pero porque es una forma equivocada de percibir la muerte o de trabajar la muerte. Ok, sí, te entiendo perfecto. Dime una cosa, entonces, ¿por qué crees que es importante hablar con los niños de la muerte? O sea, ¿nos puedes platicar por qué? Mira, primero que nada, esta palabra es básica. ¿Por qué es importante hablar con los niños de la muerte? Porque hay que educar. Y en la infancia se educa. Entonces, no vamos a hablar de la muerte, vamos a educar sobre la muerte. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender las personas, porque hay muchos adultos realmente que viven angustiados porque abandonan un cuerpo en un panteón, viven angustiados porque dejan unas cenizas en una iglesia, en una casa. Entonces tenemos que educar en la muerte a los niños desde el hacerles saber que un cuerpo deja de funcionar cuando muere. Entonces hay que educar desde lo primario, desde lo biológico. Hay que educar porque cuando educamos de la muerte también estamos educando en las emociones, también estamos educando en el atrevernos a perder, a saber que no todo está dentro de nuestro control, no todo lo podemos manejar. Y es muy bonito enseñarle a los niños que la muerte no es un castigo, que la muerte, porque así lo perciben los niños muchas veces, uh-huh, que la muerte no es mala, sino es una parte natural de todo lo vivo. Sí, me fascina, porque me imagino que los niños empiezan desde chiquitos a ver muertes, por ejemplo, de los gusanitos en el jardín o de alguna mascota, ¿no? O sea, es algo que lo tienen... Y ven en todos lados, Michelle, en realidad, lo ven en las películas, lo ven en los videojuegos, pero también, acuérdate tú que mejor que sabes tanto de niños, que sabes que los niños son literales, entonces ellos ven los videojuegos y ven que tienen 1000 vidas, entonces así perciben la muerte, y si nosotros no les explicamos que la muerte es irreversible, ellos siguen confundiendo la muerte como una posibilidad de regresar, si lo deseo mucho, o de que yo fui responsable de que alguien pudo haber fallecido. Entonces hay muchas cosas que ellos no conocen su significado, y es por eso que nos tenemos que dar el tiempo de explicarle lo que cada niño tiene por curiosidad, porque cada niño tiene una curiosidad distinta sobre este tema, no podemos generalizar. Claro. Oye, pero obviamente por diferentes etapas los niños entienden la muerte de diferente manera, entonces me gustaría como empezar a verlo como por bloquecitos, a ver cómo percibe la muerte los niños de 0 a 2 años. Ok. Los niños de 0 a 2 años, donde también, por ejemplo, en un parto o en alguna u otra forma pierden primeramente a mamá, ¿no? Que es el primer vínculo de protección y seguridad. Ellos sienten un desprendimiento, y lo que buscan no es el explicarles sobre la muerte, sino el hacerles sentir, el transmitirles que van a seguir teniendo protección, que van a seguir teniendo cuidados, que alguien se va a hacer cargo de ellos, el que no les falte alimento, el que estén limpios, el que si tienen llanto, que si tienen necesidades de ciertos cuidados. En eso nosotros les vamos a enseñar que la muerte no tiene una implicación, o no tendría por qué tener una implicación negativa en su vida. Entonces, de los 0 a los 2 años nos vamos a enfocar en sus cuidados, en sus necesidades básicas, para que él no sienta como un abandono, sobre todo.
así es la muerte para esa edad. Okay. El desprendimiento con una posibilidad de desprotección. Ok, perfecto. Y después cuando son un poquito más grandes, tipo de 2 a 5 años, más o menos. De 2 a 5 años ya empiezan a tener curiosidades, pero ellos lo que más necesitan es mantener rutinas. Esto es algo súper importante, mantener rutinas. No los podemos sacar de la casa, no los podemos cambiar del cuarto, no los podemos sacar de sus clases por las tardes porque mamá o papá o los tutores no tienen como las fuerzas, por así decirlo, de mantener o de continuar. Entonces, ellos a esa edad perciben que algo está cambiando, o sea, ya empiezan a entender que hay una ausencia, que alguien ya no va a estar presente en sus vidas. Entonces, en esa edad, el niño cree que la muerte es reversible, que él pudo, si por ejemplo, si se enojó con mamá, con el hermano, con el papá, si iba a venir el hermanito nuevo, si algo, y él dijo, ay, yo no lo quiero, él cree que sus palabras pudieron ser la causa de que se llevara a cabo una muerte. Esto es súper importante porque ellos también pueden cargar con mucha culpa. Y si nosotros creemos que no es importante explicarles, entonces ellos siguen creyendo en esas fantasías, al igual que las pesadillas pudieran ser otro indicador. Entonces, desde los 2 a los 5 años ya podemos empezar a hablarles sobre la muerte. Obviamente, como tú dices, en breve lapsos, a través de cuentos, a través de su lenguaje, a través del juego, a través de sus preguntas, en las noches, antes de dormir. Pero ahí ya podemos empezar a hablarles sobre lo que es la muerte de forma clara, porque ya la entienden. Ok. Y cuando empiezan a crecer un poquitito más, por ejemplo, ya de 5 a 6... Mira, yo te voy a decir algo. En la actualidad, a partir de los 5, 6, 7, ellos ya pueden, cuando existe una muerte, tanto en su entorno como en el colegio, que se muere algún papá, algún abuelo, en un familiar, a partir de esa edad los niños ya se empiezan a familiarizar con el tema y el concepto de la muerte del adulto, ¿sí? Entonces ellos ya pueden entender que existe la tristeza, que lo van a extrañar, ya alcanzan a darse cuenta que van a dejar un vacío, que hay muchas cosas que ya no van a compartir con ellos, ya empiezan a sentir la necesidad de formar parte de los rituales funerarios. Ellos ya se sienten una parte participativa de la familia. Entonces ellos ya conciben la muerte como algo que tiene un impacto en sus vidas de ausencia. Ok. Igual y me imagino que lo mismo si algún compañerito fallece. Exacto. Aparte, a esa edad, ellos ya se dan cuenta que la muerte no solamente puede llegarle al vecino. De los 2 a los 5 años, ellos creen que le puede llegar al vecino, a los más lejanos. O sea, la muerte existe, pero en mi mundo no. La muerte existe allá, en donde pasan las guerras, allá donde están en los hospitales. Pero a mi familia y a quienes yo amo, aquí no llega la muerte. Y a partir de los 6, 7 años ya saben que la muerte puede llegar a todo lo vivo. Okay. Eso es algo súper importante. Entonces ya empiezan a tener curiosidad y pueden empezar a generar miedos por las ausencias. Ok, me fascina. Y cuando empiezan a estar un poquitito más grandes, 6, 7, 8 años, ¿cómo la perciben? La verdad, como te dije, ahorita en la actualidad, por mejor que, o sea, tú me puedes decir, los niños ya están súper avanzados en cuanto a miles de información. Entonces, a los 7, 8 años ya la perciben con todas sus palabras, con todas sus letras. Ya es la muerte, y ahorita con la película de Coco, que, bueno, tendría mucho que reflexionar y analizar de esa película. Habla de buenas costumbres, pero no de una muerte tan real, ¿no? Confunde mucho a los niños. ¿La recomiendas? Entonces, ¿recomiendas que vean Coco? Recomiendo que vean Coco desde el enfoque de los rituales o de las costumbres mexicanas, pero siempre al finalizar teniendo una muy buena conversación con los hijos o con los niños
porque también en este tema no nomás estamos hablando los papás, estamos hablando todos, Michelle, no tienes idea, porque cuando tú vas a un funeral y le dices al hijo de tu amiga unas palabras de consuelo, pueden tener grande impacto, o sea, pueden tener gran impacto, porque yo te voy a compartir algo un poquito fuera de lo que estamos platicando, pero teníamos un trabajo excelente con un paciente, excelente, una niña de 5 o 6 años, que ya llevaba un trabajo excelente y ella ya había comprendido el concepto de la muerte, pero en el funeral todo el mundo le decía que su hermanito era una estrella, que estaba en el cielo con Diosito, y llegaron muchas confusiones nuevamente a ella. Entonces yo creo que no nomás es para los papás este tema, es para los tutores, para los familiares, para quien tenga cercanía con un infante. Claro, a su cargo niños, porque sí es importante, pero es que lo mismo que es difícil, o sea, los que nos cuesta más trabajo el tema de la muerte somos los adultos. De repente, a mí yo me acuerdo cuando se murió mi abuelo que una vez alguien me dijo felicidades y me abrazó. Yo dije, ay no, pobre, está más angustiado esa persona, de nervioso, de no sabe qué decir, porque pues no, porque ese es un tema que nos pone nerviosos para todo mundo, y es algo como muy normal y muy común sentir estos nervios, no saber cómo abordar el tema y cómo hablar del tema y cómo reaccionar muchas veces o qué decir. Es algo que como que nos cuesta mucho trabajo. Oye, dime una cosa, cuando empiezan a estar un poquitito más grandes, que ya empiezan a tener tipo 9, 10 años, 10, 11, 12, o sea, ya cuando están como en la pubertad, entrando como a la adolescencia, ya la muerte ya la ven como algo más concreto, ¿no? O sea, ya la entienden más. Ok, aquí hay algo importante, no es la edad lo que hace que entiendan la muerte mejor, no es la edad lo que haga que cambie el concepto, la edad es nuestro indicador de cómo vamos a explicarle la muerte, de hasta dónde tiene el alcance de obtener información. No es así como que a los 7 años entiende esto y sabe esto, a los 11 automáticamente porque creció ya va a saber más información. No, o sea, la información no viene del cielo. Entonces esto es bien importante, no es porque tenga una edad él va a entender las cosas distintas. A esa edad tú ya le puedes hablar de más cosas con mayor claridad y de más detalles. Eso es el punto, ¿sí? Que cuando un niño de 0 a 2 años, tú enfócate en que él se sienta cuidado. A un niño de 2 a 5 años, tú enfócate en mantener sus rutinas, en explicarle las cosas, en hablarle de las emociones, de darle ejemplos, en hacerle interpretaciones para que él tenga palabras para expresar sus emociones. ¿Sí me explico? A través de los cuentos él va a poder interpretar lo que siente y va a poder explicarlo. A los 12 años, 13 años no necesitas cuentos, pero ya puedes tener conversaciones más largas y se supone que sin tantos miedos sobre las emociones, en donde él pueda o ella pueda tener apertura sobre sus curiosidades, sobre sus miedos, sobre sus emociones, sobre su propio criterio de la muerte, porque acuérdate que empieza entonces él a formular de que y entonces a dónde se van y qué pasa, o sea, ya no nomás es lo que tú le digas, ahora también te vas a preparar para lo que esa persona está generando desde sus pensamientos, desde su percepción. Entonces, las edades nos ayudan para saber cuáles son las curiosidades que viven los niños en diferentes etapas. Sí, para prepararnos para una vez que nos cuestionen, saber un poquito qué contestarles. Exacto. Oye, espérate, pero hay una etapa en la que los niños ya empiezan como que a entender como que más la muerte y les entra como este miedo de que papá y mamá se mueran. Sí, exactamente. Es alrededor de los 5 a los 7 años. Entonces, es natural porque ellos entienden que la muerte es como la ausencia, el ya no está, ¿sí? Entonces, no les podemos decir, no, yo no me voy a morir nunca, yo siempre voy a estar contigo, porque nunca debemos utilizar palabras que no podemos cumplir. Realmente cumplir, exacto, si me explico, no podemos hacer promesas que son imposibles, que la verdad todos tenemos esa probabilidad de morir. Les debemos de enseñar a decir, mi amor, pero el tiempo que estemos juntos vamos a enfocarnos en hacer grandes historias. Yo siempre voy a querer, cuando esté contigo, voy a cuidarte, siempre vas a tener a alguien a tu lado
que te cuide, que te ame, que te protege, y por mientras vamos a hacer todo lo que podamos. Hay que abrazarnos, hay que valorar los besos, hay que enseñarle a vivir en el presente, porque es ahí donde se empieza a generar la ansiedad del futuro, y es lo que no queremos también enseñarle a nuestros hijos. Claro, está cañón. Porque en el presente obtienen herramientas para afrontar situaciones de futuro. 100%. Entonces, a ver, regresando un poquito al tema en donde cómo le explicamos al niño, igual y un poquito más grandecito, sobre la muerte. O sea, si no le decimos la estrella está en el cielo, está en las nubes, ¿cómo recomiendas tú decirles? Porque, pues, a ver, el concepto es súper abstracto de como que ya desapareció, o sea, el cuerpo ya está o cremado o está enterrado, pero ¿cómo les explicas? Depende de la religión que cada quien ejerza, o si hay como una... No, yo te voy a decir algo. La fe, bueno, el lado de la religión es el segundo paso, ¿sí me explico? Yo te voy a preguntar algo a ti, Michelle, personalmente. Tú me acabas de decir que cuando tu abuelito murió, entonces tu abuelito murió. ¿En dónde está tu abuelito para ti? No, pues en mi corazón, en mi cabeza, en mi familia, en mi abuela. Exactamente, ahí está, en tus recuerdos, en tu corazón, ahí está, ¿sí me explico? Ahí sí habita. Es lo único que tenemos de certeza, que ahí habita. Entonces, primero, volvemos a lo mismo. Tenemos que dejar claro que su cuerpo ya no funciona. Con los niños pequeños es explicarle, ya no le damos de comer, ya no se tiene que cambiar, ya no va al baño, ya no toman medicina, ya no está enfermo, el abuelo se apagó, la abuela, el tío, el hermano, ya no tiene ningún dolor, ya no necesita de ningún cuidado. Ahora el abuelo solamente vive en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, cuando nosotros hablamos de él, en todo lo que dejó en nosotros, en todas esas memorias, y siempre va a formar parte de nosotros porque vive en nuestros corazones por siempre. Está increíble. Si nosotros les decimos que está con Dios y esto, entonces va a pedir que algún día baje, va a decir, bueno, ¿por qué se fue con Dios que ya no era feliz aquí? O sea, ¿por qué está allá? Y es que Diosito se lleva a la gente más importante, más especial. Pues qué egoísta, o sea, porque Él quiere lo mejor para él, o sea, Él no pensó en mí o qué. ¿Sí me explico? Entonces, no le podemos dar esa responsabilidad a alguien, porque ahorita se oye sencillo en un niño, pero la verdad es que el adulto también dice, ¿y por qué Dios se lo lleva? Claro, y se enojan. Entonces, exacto, entonces, Dios no se los lleva, el cuerpo deja de funcionar. Me fascina. A ver, entonces, bueno, ya, imagínate que hay alguna muerte cercana al niño, ya sea que sea algún compañerito de la escuela, algún abuelo. ¿Quién es el encargado de decirle a los niños? ¿Y por qué? Primero, mira, cuando existe una muerte, eso es súper importante, hay que validar sus emociones también. Hay que evitar el decirles, no llores, vas a estar bien, aquí estoy yo, no pasa nada. Sí pasa, se murió alguien que yo quería, sí pasa, me asustó esto, sí pasa, está viendo un cambio, o sea, sí pasa, ¿sí me explico? Ajá. No, tal vez no me muero, o sea, tal vez no me pasa algo a mí, pero sí está pasando algo en mí. Entonces, 2, pregúntale, ¿qué sientes? No es por ende que está triste, no es por ende, porque a lo mejor está asustado, porque a lo mejor está enojado, porque a lo mejor siente culpa. O sea, no des por entendido que sabes lo que tiene. Pregúntale, mi amor, ¿y qué sientes? ¿Y cómo lo sientes? ¿Y qué te gustaría hacer con lo que sientes? ¿Sí me explico? ¿Quieres que dibujemos algo? ¿Me quieres platicar los mejores recuerdos que tienes de esa persona? ¿Quieres compartírmelo porque era tan especial para ti? ¿Sí me explico? O sea, validemos sus emociones, enseñémosle a expresar, ayudémosle a poner palabras de lo que vive, de lo que siente. Entonces, volviendo a tu pregunta, Michelle, me encanta hablar. Tú pensabas que a ti te gustaba hablar, pues a mí más. Yo estoy feliz escuchándote, estoy aprendiendo muchísimo. Entonces, ahora, ¿quién se lo dice? Aquí no se lo dice el del dedazo. Esto es típico. Hace poquito yo estaba acompañando a unos que le tenían que decir y de que el dedazo, no, pues tú, no. ¿Quién está listo? ¿Quién le tiene la mayor confianza a la persona que le va a decir? O sea,
aquí es bien importante, si los que murieron no son mamá o papá, ellos son los que le deben de decir, sí, mamá o papá. Justo te iba a decir, son las personas principales y sus figuras de apego en su vida. Exacto, ellos son los primeros, pero si mamá o papá murió o no se encuentra, el siguiente en la lista va a ser la persona que el niño sienta más conexión, más confianza, ¿sí? No el tío que lo regaña, no la vecina, no. Con quien él se pueda soltar llorando, con quien él pueda preguntar, con quien él se sienta cómodo de abrazar, con quien él tenga esa conexión, ¿sí? ¿En dónde le decimos? Obviamente si tenemos la posibilidad de estar en casa y decirle, se lo vamos a decir en un lugar donde estemos solos y decirle, mi amor, esta palabra acaba de morir o murió al abuelo, tu tía, tu hermana, tu primo, tu mamá, tu papá, murió. Porque si nosotros le decimos, es que tuvo un accidente, es que se fue al cielo, desde ahí no estamos enseñándoles la palabra murió. No, y estás... Entonces tenemos que ponerle la palabra muerte. ¿Cómo? Y le está causando una cantidad de confusión, pero entonces se fue al cielo, pero entonces va a regresar, pero entonces ¿cuándo? Pero entonces el accidente, pero no, o sea, genera muchísimo más angustia en los niños. Ella hasta me angustié yo. Exacto. Exacto, porque estás tan angustiada. Fíjate, hace poquito estaba platicando en uno y una mamá le dijo que el abuelito estaba en el cielo y el otro día le dice, oye, mi tío está en el cielo, porque el tío venía en avión. O sea, ¿cuál es la diferencia? El abuelo está en el cielo y el tío está en el cielo, pues, ¿cómo? Sí. ¿Sí me explico? No, segurísimo. Entonces, por eso es tan importante utilizar las palabras adecuadas. Que no nos dé miedo, papás. Usen las palabras adecuadas. Ahora, que no nos dé miedo que cuando le digamos, esa persona se bloquee, llore, se asuste, grite. Ojo, siempre estamos buscando cómo dar malas noticias. Aquí es algo bien importante. Las malas noticias son malas noticias y punto. ¿Cómo hacer que una mala noticia no se sienta tan agresiva? Esa es la magia. Claro, es que justo me robaste mi siguiente pregunta, que cuáles son las emociones que debemos de esperar o son esperadas en un niño cuando le estamos dando esta mala noticia de que se murió alguien. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando tú conoces a esa persona a la que tú le vas a dar la noticia, sea niño, adolescente, adulto, vamos a enfocarnos en su personalidad. El duelo está muy dirigido por personalidades. Si esa persona es agresiva, si esa persona es muy emocional, si esa persona es muy contenida, si esa persona... Lo más probable es que enfócate en una situación en la que perdió su juguete, no le diste algo, un momento que para él fue difícil, este momento va a ser 15 veces más difícil que esa situación. Es muy probable que viva esas emociones. ¿Cuáles son las más comunes? El contenerse, el llorar, el estar no precisamente enojado, pero hacer muchas preguntas de por qué, lo quiero ver, y ¿sí me explico? Ajá. Entonces, el estar como asustado más que enojado, ajá, porque todavía no ha entendido cómo va a ser su nueva realidad. Entonces, el enojado cae hasta que llega la frustración de ya no puedo un día más no verlo. Es ahí donde llega el enojo. Un poquito después. Exacto. Comúnmente, ¿no? Sí, a ver, obvio. Acuérdense que todos los niños son diferentes y ustedes son diferentes. Y únicos. Es diferente la manera en la que cada quien se toma las cosas. Oye, tienes, bueno, ya nos platicaste un poquito que cómo recomiendas abordar el tema en un espacio donde estén solitos, con la persona, principalmente mamá o papá, si no se puede, con alguien de muchísima confianza. ¿Algún otro tip como en el momento específico de cómo abordar el tema? Sí, verlo a los ojos. Ajá. No importa si tú se lo dices y el niño llora y tú quieres llorar, llora y abrázalo y dile, mi amor, aquí se vale llorar, yo voy a estar aquí contigo, me puedes preguntar lo que quieras y juntos vamos a estar en todo momento. O sea, hay que quitarnos ese caparazón del miedo. Entonces hay que llorar juntos y si es el momento, hay que abrazarnos,
hay que preguntarle si quiere salir, si quiere quedarse en el cuarto otro momento. Eso es algo muy importante. Y sobre todo, no hay que disfrazar mucho la historia. Aquí les estamos informando que murió. Si el niño hace más preguntas de ¿y cómo murió? ¿Y por qué se murió? Y esto, no hay que disfrazar mucho porque no lo vamos a decir a la semana otra historia y a los 2 días otra historia. Entonces, si tuvo un infarto, si estuvo enfermo, si tuvo un accidente, le vamos a decir eso, ¿sí? O sea, siempre a tratar a los niños con honestidad y decirles la verdad. Sí, también. Exacto. Si lo asesinaron, no necesitamos explicarle que lo asesinaron, pero le podemos decir que murió en un accidente que tuvo. ¿Sí me explico? Y con el tiempo le podemos ir explicando. Ok, me fascina. ¿Tienes algunos libros como infantiles o así que recomiendas? Aparte del tuyo, que es un manual padrísimo que viene con muchísimas actividades que pueden hacer como papás y como que te va guiando como papá para ayudar a tus hijos. Pero ¿tienes algunos otros libros infantiles? Porque a mí me encanta que por medio de los libros y de los juegos los niños elaboren muchísimo este tipo de situaciones. Uy, sí, hay muchísimos libros que sobre todo son muchos cuentos. Pero hay uno que, la verdad es que ya tengo todos los títulos. No te preocupes, después te los digo. Los ponemos en las redes sociales para que... Muy bien. Oye, otra cosa, ¿cuánto es lo común que dure un duelo? Sé que todo mundo es diferente, pero más o menos ¿cuánto es lo que...? Ok, aquí no podemos comparar el duelo de un niño y de un adulto, ¿eh? El duelo de un niño va y viene. Okay. Y depende de si le dijimos la verdad, porque si a un niño le vamos tapando situaciones, no le hablamos de la verdad, si al niño no le damos información completa, hasta que a él le cuadre toda la información, hasta que él logre obtener una historia que él crea, hasta ahí va a empezar entonces a comprender su duelo. Pero de lo contrario, él va a presentar mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha aprensión, muchas pesadillas, puede tener regresiones como chuparse de dedos, etcétera, etcétera, porque algo le está haciendo falta de información, algo a él no le termina de convencer. Entonces, hasta que él tenga toda la información y tenga seguridad de que su vida y su rutina sigue un camino, bien. El duelo de un niño va y viene. El duelo de un niño puede estar 1 hora en el día siguiente no se presenta nada y luego viene el Día del Padre. O sea, el duelo de un niño va y viene por momentos, por facetas, por situaciones, por recuerdos. El duelo de un adulto es muchísimo más distinto. El duelo de un adulto casi siempre se mantiene en el día completo. A lo contrario del niño, el niño es por horas. El adulto por horas está tranquilo en el día. Ok, que sí, qué increíble esa diferencia. Sí, los niños como que pueden jugar, desconectarse y después volverse a acordar y tener como momentitos, ¿no? Con estas situaciones que estás platicando. Exacto, ajá. Ok. Oye, bueno, entonces yo creo que lo más común de la muerte como cercana que tengan los niños, por ejemplo, son las muertes de las mascotas. ¿Cómo recomiendas que sea la muerte de la mascota? O sea, ¿recomiendas que se entierre en el jardín, que hagan algún estilo de ritual para la mascota? ¿Qué le explicas? ¿Que la mascota igual que vive entre nosotros y en nuestros corazones y en nuestros recuerdos? O sea, ¿cómo lo manejas? Sí, esto es súper importante, es de nuestras primeras oportunidades para explicar la muerte a un niño. Es desde el hecho de que le podemos decir, bueno, nuestro gatito, no sé, el perrito, el pececito, lo que sea, murió cuando estabas en clase, simplemente se quedó aquí descansando, o si lo tienen por alguna enfermedad o algo, le explicamos que su cuerpo estaba enfermo, que ya no funcionaba igual, que le podemos explicar, ¿no? Y si él nos hace más preguntas es porque ya está preparado. Acuérdense de algo. Las personas, más bien los niños, no preguntan algo que no estén listos de saber. El adulto pregunta por curiosidad. El niño todavía no tanto. El niño pregunta lo que quiere saber. Entonces, hay que explicarles. Y hay que invitarlos a que ellos sean quienes propongan qué hacer.
ok, yo decidí esperar a que llegaras tú, a que estuvieras tú, para que juntos decidamos qué hacemos. ¿Quieres que lo enterremos en el patio? ¿Lo vamos a enterrar en algún árbol? ¿Cómo nos despedimos de él? Si me explico, ¿le quieres poner alguna cobijita? ¿Le ponemos algún dibujito? Algo le podemos decir, ¿no? A partir de ahí, entonces, lo despedimos, le explicamos que se murió y en dónde queda, qué va a pasar. Le decimos, se quedan todos esos momentos. O sea, ¿tú te acuerdas qué tan divertido, cómo te correteaba cuando le dabas comida? Y no le decimos, pero luego te voy a comprar otro. Ok, no. Aquí hay que enseñarle que los lugares en nuestros corazones y los espacios no son reemplazables. Esto es algo súper importante. Cuando una persona muere, no se puede reemplazar. No es así como decir, si se muere mamá, ahora papá va a hacer un trabajo y vas a ver que nos vamos a divertir mucho, nosotros también. No. Cada persona tiene un lugar único y el corazón es tan grande que caben todos los que conozcas en tu vida, pero ninguna persona puede ocupar el lugar de la otra persona. 100%. No, me encanta, me fascina que si lo especificas, porque sí, muchas veces pasa eso de que, ya, pero mira, se murió tu pececito, pero ya te compré otro. Entonces el niño así de que, ¿cómo? Exacto, y le podemos decir, y pues a mí me duele mucho y hay que hablarle de cómo nos sentimos nosotros. A mí también, yo me siento muy triste, me duele mi corazón de pensar. Yo me acuerdo cuando me hacía muy feliz que salíamos a pasear juntos y cómo era tan gracioso que correteaba su cola, no sé, ¿no? O sea, hablar de anécdotas y decirle, mi amor, hoy dime qué quieres hacer, nos quedamos en casa, quieres platicar, vamos a pasear. O sea, hay que tomarlo en cuenta como un hecho importante, porque para la vida de ese niño es importante. No sabemos qué representaba en realidad esa mascota para él. Claro. Oye, ¿desde qué edad recomiendas que incluyamos a los niños, por ejemplo, que vayan a los funerales o al panteón o a estos rituales que tenemos normalmente alrededor de la muerte? Desde la edad que ese niño te diga que sí quiere ir. Si ese niño, si tú se lo explicas a los 2 años, a los 3 años, acuérdate, hay niños distintos, hay crecimientos distintos, hay niños que ya caminan a los 11 meses, hay niños que caminan a los 2 años. Entonces, si tú se lo explicas y le dices, ok, cuando se muere y le dices que le das la noticia que se murió y todo, y le dices, mi amor, nosotros vamos a ir a un funeral. Ese funeral, las personas van vestidas de negro comúnmente y lloran porque es la última vez que vamos a ver el cuerpo o es la última vez que vamos a despedirlo. Entonces es un lugar para decirle adiós y rezarle. ¿Quieres venir? Tú puedes venir vestido del color que quieras. Va a haber alguien que siempre te va a estar acompañando, explicarle. Y si tú te quieres ir, te puedes ir, puedes llevar tus libros de pintar. O sea, explicarle a qué se puede enfrentar. Y si él te dice, no mamá, no quiero ir, o sí quiero ir, y después te dice, mejor sí quiero ir, o mejor no quiero ir. Y esto también va para las visitas en hospitales de último momento, de la última vez que se ven en vida. Hay que explicarle a lo que se puede enfrentar, a lo que puede ver, y de esa forma él te va a decir si sí o si no. ¿A partir de qué edad? A partir de que la edad que ya pueden ellos tomar una decisión. Ok, me fascina. Muchísimas gracias. Ahora, esto es algo súper importante, perdón. Dime. Como adultos, hay que estar bien conscientes. Es un niño, va a actuar como un niño en un funeral. Va a correr, va a gritar. Es muy probable que se asome 10, 15, 20, 50 veces al ataúd. Es muy probable porque es su primer enfrentamiento a la muerte. Entonces, tiene que ver qué es, cómo es. Entonces, son cosas naturales para él, son curiosidad. Ok, me fascina. Bueno, entonces ahorita ya para cerrar el episodio, quiero preguntarte algunas cosas, algunas cuestiones de verdadero o falso. Son algunos mitos y creencias que como que escuchamos siempre alrededor de la muerte y me encantaría que tú nos esclarecieras y nos dijeras qué opinas, ¿no? Entonces, a ver. Muy bien. ¿Debemos perfecto. evitar hablar de la muerte con niños chicos? No, debemos de aclarar el tema de la muerte con los niños. Aclarar y educar, ¿no? Aclarar y educar. Muy bien, la palabra clave. Ya me la memoricé. Muy bien. ¿Los niños se dan cuenta cuando pierden a un ser querido? Claro, los niños sienten la ausencia, los niños sienten el cambio, los niños se dan cuenta que algo está cambiando.
Digo, y aunque no haya sido como algún tío o un abuelo que tengan muy cercano, pues es que lo notan de sus papás la tristeza y no, las emociones. Exacto, los niños saben, exacto. Ok. Los niños entienden el concepto de muerte, ¿eh? Los niños entienden el concepto de muerte si se los explicas. Okay. Si tú no les explicas el concepto de muerte, ellos no entienden. Es como si tú les dijeras África, pues saben que esa palabra existe, pero si tú no les dices que es un continente, pues total, ¿sí me explico? 100%. Entonces, dime una cosa, hay que evitar que se enfrenten a temas de muerte, ¿eh? Que vean películas, libros, etcétera. Falso. No los podemos tener una burbuja en donde esta es una realidad. Hay que enseñarles el mundo y brindarles todas las herramientas para que se sientan ellos capaces y preparados para enfrentarlos. Ok, esto creo que Entonces, Perdón, acaba. Entonces, aquí lo importante es enséñaselos y acompáñalos. Ok. Esto siento que es una pregunta como muy común y es algo que como papás pues obviamente queremos toda esta parte de proteger a nuestros hijos, pero ¿hay que proteger a los niños del dolor de una muerte? No, es que el dolor es una emoción, es como una emoción. El dolor no es malo, el dolor es como el hermano de la tristeza. Hay que protegerlos del sufrimiento, hay que evitarles el sufrimiento. El dolor es lo que viene después de una ausencia. Entonces no podemos nosotros evitarles que ellos sientan tristeza a lo largo de su vida. ¿Sí me explico? Sí, 100%. Ellos lo van a sentir el dolor. Si se fracturaron un brazo, no les podemos evitar el dolor. Podemos evitarles el malestar constante con medicamento. ¿Sí me explico? Sí, 100%. Y esto que, bueno, ya nos platicaste tantito, pero ¿no hay que llevar los niños a un funeral? Falso. Eso es una forma en la que ellos mantienen su historia. Cuando nosotros los invitamos y ellos aceptan, si quieren y están preparados, ellos terminan de crear esa historia y tienen más formas. Okay. Entonces, y si ese niño en ese momento no quiso ir, podemos tomar una fotografía por si más adelante está listo y ya no hay manera de que vaya, se lo podemos enseñar cómo fue. Ay, me fascina ese tip, buenísimo. Oye, como que comúnmente se cree que el duelo dura un año. ¿Qué opinas de esto? Falso. El duelo puede durar más, puede durar menos. El duelo es por personalidades, el duelo es por la relación, el duelo es lo que tú hagas con lo que tú hagas después de tu pérdida. Si tú no te atreviste, si tú tienes miedo de tocar tus heridas, el duelo te puede acompañar todo el tiempo. Claro, porque no lo estás elaborando. Exactamente. Entonces, un duelo elaborado puede durar un año, tampoco, ¿eh? Ok. Oye, ¿recomiendas decir, que es algo típico que escuchamos mucho, ay, no hay que estar triste porque si no tu abuelito o la persona que se murió se pone triste? No, por favor, no llores porque mojas sus alas. Por favor, no confundamos a los humanos, a los mortales, a las personas con ángeles, con etcétera, etcétera. No, son súper especiales para nosotros, pero eso es una forma de decirles que las emociones no son buenas, que solamente, que no se vale llorar. Exacto. Y es una forma de darles capas y de protegerlos sobre ellos mismos de las emociones. Yo creo que más que nada, enfréntate tú a ver a las personas que amas llorar y prepárate tú para ver a quien amas triste. Entonces, si esa persona quiere llorar, necesita llorar para expresar algo que las palabras no pueden hacerlo, abrázalo y dile a tu cabeza que va a estar y va a volver la tranquilidad, que es un momento. Okay. Pero no hagamos ese gran error. Sí, 100%. Es algo que va a lastimar por muchísimos años. Claro, estoy súper de acuerdo contigo con ese tema. Otra pregunta, ¿hay que seguir hablando del muerto y del dolor? ¿Hay que seguir hablando del muerto? Claro, hay que hablar de la persona que fue y es amada por nosotros por siempre, o sea, siempre, porque eso nos reconforta. Cuando nosotros
Te voy a dar un dato curioso. ¿Por qué dan separadores con las caras de las personas en los aniversarios, etcétera, etcétera? Ajá. Porque las personas necesitamos que sea recordado nuestro ser amado. Entonces, esa es una forma de decirle a las personas y de mostrarle a las personas su existencia. Entonces, las personas cuando pierden a un ser amado necesitan saber que no es olvidado en el mundo de los demás. El hablar de la persona que murió me reconforta, me hace sentir acompañado y sobre todo, esa persona siempre va a ser parte de tu historia. Habla de él, no ocultes, porque es un indicador de que tu duelo sigue atorado, de que algo no has resuelto, de que todavía tienes miedo porque te puede producir una emoción que tú no quieres o no permites. 100%. Sí, muchas veces los que no estamos permitiendo esto son los adultos, no los niños. Los niños van a querer seguir hablando y repitiendo y elaborando las cosas, y los adultos somos los que no, ya no hables de ese tema. Exacto, exactamente. De hecho, todo viene por el adulto, todo es del adulto. Sí, entonces trabajar, acuérdense, adultos, con ustedes. Y ya como última pregunta de lo de verdadero y falso, si pierdo un bebé al estar embarazada, o sea, una pérdida gestacional, ¿qué se vale explicarle al niño? ¿Le explico al hermano, por ejemplo, mayor? Sí, la verdad es muy importante porque independientemente de que ese bebé todavía no era alguien muy notorio en la familia, me refiero a no había un cuarto nuevo, no tenía una pancita, todavía no se le decía mucho. Muy probablemente mamá o papá tengan un impacto y estén tristes y estén en camas y estén un poco ausentes y estén un poco retraídos, estén un poco distantes mentalmente. Entonces hay que explicarle al bebé, hay que explicarle al niño, al hermanito, hay que decirle para que sepa por qué mamá está así, porque volvemos a lo mismo. Se perciben los estados anímicos en una casa. Los niños, hay muchas palabras que no entienden, pero los niños son 10,000 veces más perceptivos que nosotros, porque esa es la forma en la que ellos se protegen de las adversidades o de los conflictos de la vida, ¿no? Sí, como sobreviven, literal, percibiendo todo alrededor. Exactamente, es su don. Ajá. Oye, Lucía, me fascinó platicar contigo, me impacta todo lo que conlleva todo esto, y qué importantes tips y qué importantes recomendaciones nos diste a nosotros y a todos los papás que nos están escuchando con este tema que siempre es un tabú, siempre es un tema. Entonces, de verdad que millones de gracias por estar aquí, me da muchísimo gusto por fin ya conocerte, que pudimos grabar este podcast, estoy emocionadísima. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Michelle Asís. ¿Algo más que quieras comentar, Lu? Muchísimas gracias, Michelle. Me encantó conocerte, me encantó tu pasión, me encanta cómo hablas, cómo te expresas todo. Gracias. Espero que sigamos juntas en muchísimas otras proyectos y colaboraciones. Un saludo a todos. Espero realmente de corazón que esta información les pueda ser útil y que también me pueden escribir para cualquier asesoría, cualquier apoyo. Con muchísimo gusto les resuelvo dudas o inquietudes que pudieran haber quedado. 100%. Su Instagram es @tanatóloga Lucía Bravo, que también lo voy a poner aquí en el episodio y en redes sociales. Entonces, Lucía, gracias de verdad, gracias a todos por escucharnos. Este fue otro episodio de Nido Talks y nos vemos el próximo miércoles. Bye a todos.